Un virus es un microorganismo que tiene la característica de que a veces dicen que no está ni vivo ni muerto, porque en realidad tiene que parasitar o vivir dentro de otro organismo para poder reproducirse. El coronavirus se llama así porque en su superficie tiene unas puntas en forma de corona. Se conocen varios tipos de coronavirus. Seguramente todos alguna vez hayamos tenido alguna infección por coronavirus, ya que es el principal causante de los resfriados comunes. Habitualmente son zoonosis. Eso significa que el virus ha sido capaz de pasar de los animales a los seres humanos. El coronavirus de Wuhan se le llama 2019 nCoV, CoV significa coronavirus, 2019 porque es el año en el que se ha conocido este nuevo virus y la N precisamente porque es nuevo. Se cree que han sido los murciélagos los que lo han transmitido a la especie humana. Se considera que un caso es sospechoso de infección por coronavirus cuando es una persona que en los últimos 14 días ha estado en la China continental y tiene algún síntoma como tos, dolor de garganta, ahogo o fiebre. Los casos que están llegando a Europa o a otros continentes son esporádicos y por tanto será difícil que aquí podamos hablar de epidemia como la que está ocurriendo en China, aunque es verdad que si el virus salta a otras zonas donde la estructura sociosanitaria no está preparada para este tipo de epidemias, pues quizás allí sí que pueda ocurrir algún brote de esta epidemia. A día de hoy no tiene un tratamiento específico, al igual que el resto de coronavirus, pero se han utilizado métodos de inteligencia artificial para conseguir inhibirlo. También se están investigando las vacunas. Las medidas que tenemos que tomar son similares a las que hemos de tomar para prevenir las infecciones por otros virus. Primero, lavarnos las manos. La mayoría de infecciones víricas son porque nos tocamos y si no tenemos acceso a lavarnos las manos podemos utilizar soluciones alcohólicas desinfectantes. Número 2. Intentar evitar esparcir los virus. Cuando estornudamos o cuando tosemos tenemos que utilizar pañuelos desechables y tirarlos. No tiene sentido utilizar masivamente estas mascarillas a no ser que nosotros seamos portadores de la infección y queramos proteger a los demás y no infectarles. Cuando la OMS declara que una enfermedad es una emergencia internacional es cuando afecta a un determinado número de países y por tanto hay que empezar a tomar medidas para el control de la misma. Eso no significa que la enfermedad sea más letal o que se transmita con más facilidad que otras, pero siempre es importante que cuando un virus pasa a más de un país o a más de un continente, se active esta alerta para que todo el mundo esté pendiente y tenga las medidas de precaución necesarias para controlar la epidemia si llega a sus respectivos países.